a votar las mujeres. Sabemos que en un principio estaban excluidas de este derecho. ¿Cómo fue la lucha para que las mujeres pudieran obtener el derecho al voto? ¿Quiénes fueron las pioneras en ese movimiento que les permitió llegar justamente a votar junto con los hombres? Vamos a hablar durante el día de hoy de Roque Sáenz Peña, hablaremos de Alicia Moró de Justo, hablaremos de Julieta Lanteri, hablaremos de Eva Perón y de muchos otros nombres fundamentales en esta historia, la historia del voto en la Argentina, nuestro tema de hoy. Para empezar, vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Alberto Lettieri. Alberto es doctor en historia, escribió más de 20 libros de historia, sociología, filosofía y ciencia política, además de textos académicos y de divulgación. Es investigador independiente del CONICET, es editorialista político y comunicador en radio, televisión y gráfica, y es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires en las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales. Hola Alberto, gracias por estar con nosotros. Al contrario, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuándo se votó por primera vez en nuestro país, Alberto? Mira, las primeras elecciones se dieron después de la Revolución de Mayo. Pero durante toda la década de 1810 lo que vemos es que hay distintas formas de votación. Desde sufragio universal, formas de asamblea, volvemos a los vecinos del viejo cabildo. En realidad lo que hay que entender siempre con la elección es que se trata de canalizar la lógica de la guerra a través de una lógica civilizada que es la que impone los comicios. Claro, vos decías universal, bueno, veremos que universal no abarcaba todo el universo posible de pobladores, ¿no? Tampoco en ese momento. No, en realidad no. Lo que pasa es que antes de 1810 y hasta la Revolución de Mayo, el voto estaba asociado al vecino. Claro. En el y ámbito... no todos eran vecinos, ¿no? No, eran los propietarios, eran los que pagaban impuestos y además participaban de la milicia. Luego ahí hubo procesos de ampliación y muchos cuestionamientos de parte de las clases propietarias, sobre todo, porque se consideraba que efectivamente la mayoría iba a imponer su lógica y posiblemente iba a afectar la estructura de la propiedad. Ahora, por supuesto, quedaban fuera los esclavos, las mujeres, los pueblos originarios y demás. Ahora, en el año 1821, en la provincia de Buenos Aires, ¿hay una primera ley electoral? Hay una primera ley electoral, es decir, tuvimos lo que se llamó la anarquía del año 20 desde la lógica del liberalismo, o lo que fueron los levantamientos federales que rompieron la estructura de unidad, se construyeron las unidades provinciales, los estados provinciales, y ahí hubo que crear un espacio legislativo que fue la Sala de Representantes. Una sala unicameral que tenía como forma de acceso el sufragio directo. Ahora, es un sufragio universal, pero tenemos que ver que es un sufragio activo pero no pasivo. Es decir, se podían votar los mayores de edad, pero el punto era que no podían ser votados, sino aquellos que cumplieran ciertos requisitos en términos de propiedad. Ahora, como los requisitos no estaban muy bien claros, siempre daba lugar a controversias. ¿Y cómo fueron esas primeras elecciones? No, las primeras elecciones votaron 300 personas. En realidad todavía no estaba instalada la lógica del sufragio. Y además hay algo muy importante, que es que en esas elecciones de 1821 por primera vez participa la campaña. Entonces se elegían 10 representantes por la ciudad y 11 por la campaña, lo que estaba demostrando el peso que iban cobrando los espacios rurales y los caudillos en la campaña respecto de las clases propietarias comerciales urbanas. Te propongo que veamos un informe que tiene que ver con modalidades o, bueno, cosas que se hacían para las elecciones en esos primeros tiempos, ¿no? Comienzos del siglo XIX, estamos todavía allí. Vamos a ver este informe sobre el voto cantado y seguimos conversando, Alberto. ¿Cómo no? Hasta 1912, el mecanismo de elección de los gobernantes en la Argentina se asemejaba más a una reyerta de patotas que a un modelo de civilidad. Eran sufragios fraudulentos donde se imponía el temor y la coerción, entre otras costumbres deleznables que orientaban la votación hacia el lado del oficialismo de turno. Bajo un control estricto, se votaba por lo general en los atrios de las iglesias, y no participaban las mayorías. El voto era masculino y cantado.
Es decir, el votante debía manifestar abiertamente su posición ante la mirada de los dirigentes políticos. El país se dividía en 15 distritos electorales en los que cada votante lo hacía por una lista completa, o sea que contenía los candidatos para todos los cargos. Así, la lista más votada obtenía todas las bancas o puestos ejecutivos en disputa, y la oposición se quedaba prácticamente sin representación política. La emisión del voto a viva voz podía provocarle graves inconvenientes al elector, que iban desde la pérdida de su empleo o incluso la muerte si su voto no coincidía con el del caudillo que dominaba su circuito electoral. Los fraudes eran escandalosos. Hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, la presión del pueblo para participar de manera más transparente en la elección de los gobernantes provocaba diversas tensiones. La clase dirigente entendió entonces que la exclusión del pueblo tenía grandes desventajas y la ampliación del sistema electoral, si se hacía con los controles del caso, no afectaría el desarrollo y supervivencia del sistema. Muchos miembros de la burguesía, como el general Roca, apostaban a la continuidad de la exclusión social y a la marginación del sistema político de las mayorías. Pero otros entendieron que si se sumaba a las clases populares al sistema electoral, no habría riesgos de perder la hegemonía de la República conservadora. Es decir, se trataba de contentar al pueblo, pero sin cambiar el sistema establecido. Aún faltaban algunos años para que el sufragio universal, masculino, secreto y obligatorio pusiera fin al voto cantado o múltiple, la compra de voluntades, la violencia física, las amenazas, la destrucción de urnas, los electores apócrifos o fallecidos y demás prácticas de dominación sobre los ciudadanos. Bueno, el informe, Alberto, terminaba con un listado de prácticas de dominación sobre los ciudadanos, ¿no? ¿Qué tipo de maniobras se hacían en esa época? Hablamos de los primeros tiempos de las elecciones en Argentina. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que los sufragios no era considerado como un acto individual, sino como un acto colectivo. Y que lo que intentaba era expresar las relaciones de fuerza que había en la sociedad. Por eso nadie se preocupaba demasiado por el fraude, sino que porque los resultados de las elecciones expresaran las relaciones de fuerza que había en la sociedad. Por eso se utilizaba el voto cantado y era muy frecuente que fueran grupalmente a votar y alguien dijera voto por el doctor y atrás los demás por el mismo, por el mismo, por el mismo. Ahora, en primer lugar, no hay partidos políticos estables. Se crean clubes electorales para cada elección y para sostener candidaturas. En general se aprueban por asambleas que están manipuladas y luego vienen distintas etapas de preparación hasta que llegue el día del sufragio. Y cuando llegue el día del sufragio, primero había que elegir la junta electoral de cada una de estos atrios de iglesias de cada parroquia. Entonces, primero los primeros combates, que era ver cómo, digamos, se sacaban de encima a través de ladrillazos, de utilización de facones, de cuchillos, de revólveres para tomar el control de la mesa. Después se trataba de impedir que llegaran los grupos armados, porque en realidad no se iba a votar individualmente, porque ahí uno corría riesgo de vida. Claro. Entonces se iba en grupo y llegar a la mesa ya era una batalla campal. Después lo que teníamos era el hecho de que muchas veces uno llegaba y se encontraba con que ya había votado. Claro. ¿Por qué? Porque los que estaban en la mesa bajaban ese padrón. Por ejemplo, hay un relato muy interesante que cuando Urquiza toma el control de Buenos Aires después de la caída de Rosas, Mitre le arma una lista y baja el padrón del cementerio. Y en un momento, bueno, hay un debate en la legislatura, en la sala de representantes, y Mitre dice, qué espectáculo tan maravilloso, estos muertos que han vuelto a la vida para darle vivencia y a las instituciones de la República. ¿No? Claro, entonces, estas cosas siguen pasando. Esas cosas a veces pasan y después había otro elemento importante, que era que cuando terminaba la elección había que tener cuidado porque lo que podía ocurrir era que hubiera emboscadas o nuevas acciones armadas para tratar de reemplazar las actas por otras actas electorales. Y adulterar entonces la adulterar, no, que ya estaba adulterada de por sí porque ya habían bajado. Nuevo, en todo caso. Entonces lo importante era tener el control de la mesa y después tener las mayorías en la Cámara como para conseguir que la elección fuera aprobada. ¿Y cuándo aparecen las urnas en escena? Mira, la primera vez que hay urnas es en la década de 1873 y en Buenos Aires. Hay todo un debate que se va a dar en ese momento, hay una reforma constitucional en Buenos Aires y lo que se plantea es la necesidad de alguna manera de darle un poco más de transparencia a la cuestión electoral. Pero como todos estaban de alguna manera, digamos, aprovechaban de estas situaciones, entonces lo que se decide es que se va a votar con sobres
Pero ¿qué ocurre? Cada sobre llevaba el nombre de la persona que votaba. Entonces, a usted daban un sobre con tu nombre, vos lo depositabas y después en la urna aparecía tal votó por cual. Claro. ¿Cuál era el problema? Que en realidad para votar uno tenía que estar protegido. Porque después le echaban en cara o incluso podía perder el trabajo o podía terminar preso o en la frontera según a quién hubiera votado. ¿La Constitución del 53 establecía algo en relación a una norma electoral? No, porque la Constitución del 53 en realidad toma el texto, el borrador que presenta Alberdi en las bases. Y Alberdi dice que en realidad él está en contra del sufragio universal porque es el voto de la ignorancia. Pero que no podemos ingresar al mundo civilizado recortando derechos. Entonces lo que tenemos que hacer es proclamar el sufragio universal en la letra, pero impedirlo en la práctica. Okay. Ahora, evidentemente no hay un régimen electoral. El régimen electoral recién se va a sancionar en el año 1857. Una ley, ¿no? La ley 140. Efectivamente, la ley 140 que planteaba esto, ¿no? Que cada provincia era un distrito y a simple mayoría se atribuían los cargos. Ahora, hablabas de un escenario en el que no había partidos políticos. Entrando en el siglo XX empiezan a aparecer, ¿no?, los partidos políticos. ¿Y qué rol juegan estas nuevas estructuras políticas para, bueno, lo que va a ser la historia del voto posterior? Bueno, lo que pasa es que de una sociedad muy simple y muy elemental en cuanto a su estructura, vamos a ver que se va complejizando y sobre todo que van surgiendo las clases medias. Y las clases medias van tomando un papel muy importante, sobre todo las clases medias urbanas, y muchos empiezan a concurrir a la universidad y en realidad tienen conocimiento de sus derechos que estaban consagrados por la Constitución, pero que no se respetaban. Entonces surgen dos partidos, que son el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, y básicamente el tema era cómo conseguir participar políticamente sin legitimar el fraude. Y ahí es donde vemos que el radicalismo hace 3 revoluciones entre la década del 90 y la primera década del siglo XX, que no tenían la finalidad de transformar el sistema, sino de garantizar la transparencia electoral. Otra razón que va a contribuir para la apertura del sistema es que se desarrolló un sindicalismo que tenía una matriz revolucionaria y que pensaba liquidar el capitalismo directamente. Entonces, lo que va a plantear Sáenz Peña ya en la década del 90 es algo parecido a la reforma inglesa de 1832. Es decir, incluir a las clases medias en el sufragio y excluir a los trabajadores. Aquí en realidad lo que se trataba era incluir a los nativos y excluir a los extranjeros. Nombrabas a Sáenz Peña y tenemos, bueno, un informe sobre Roque Sáenz Peña, ¿no? Que fue el responsable, claro, de la ley electoral que, bueno, dio un paso más en el avance hacia el voto universal, secreto y obligatorio en nuestro país. Te vamos a presentar a Roque Sáenz Peña. ¿Quién fue? ¿Quién fue Roque Sáenz Peña? Roque Sáenz Peña es el autor de la ley electoral que puso fin a décadas de fraude y exclusión en la Argentina. Hijo del doctor Luis Sáenz Peña y de doña Cipriana Laite, nació en Buenos Aires el 19 de marzo de 1851. Completó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires e ingresó a la Facultad de Derecho, donde comenzó su militancia política. En 1879, a poco de estallar la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, Sáenz Peña se alistó como voluntario del ejército peruano en el que tuvo una destacada actuación. En 1880 se incorporó al gabinete del general Roca como subsecretario en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Un año después renunció al cargo y viajó a Europa, donde permaneció por 2 años. De regreso a Buenos Aires, dio un nuevo impulso a su carrera política, ocupando distintos puestos ejecutivos y diplomáticos. Fue embajador en Uruguay y ministro de Relaciones Exteriores en la última etapa del fallido gobierno de Juárez Celman. Con menos de 40 años, la figura de Roque Sáenz Peña surgía como la renovación del Partido Autonomista Nacional. Sin embargo, Roca y Mitre, los viejos caudillos aristocráticos, propusieron a don Luis Sáenz Peña, padre de Roque, para la presidencia. Así neutralizaron el crecimiento del joven abogado. Siendo el hijo del presidente, renunció a su banca de senador, ya que no podía ser opositor de su propia sangre. En 1906 es nombrado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante España, Portugal, Italia y Suiza. Sáenz Peña regresó al país en agosto de 1909. En el viejo mundo había observado las ventajas de la ampliación del sufragio y la modernización de las leyes electorales. Su nombre volvió a resonar para la presidencia, y esta vez fue electo. Al asumir el cargo, se reunió con Hipólito Yrigoyen, el líder del radicalismo.
En ese encuentro, Sáenz Peña se comprometió a mandar al Parlamento un proyecto de ley electoral. Su sanción significó el fin de una época de fraudes, sospechas y trampas. Sáenz Peña murió en 1914 sin poder concluir su mandato. Fue el hombre que condujo a la Argentina hacia una democracia moderna. Por supuesto que faltaba, ¿no? ¿Qué tipo de voto proponía la ley Sáenz Peña? La ley Sáenz Peña, digamos, ya el sufragio era universal. Lo que planteó fue el carácter secreto y obligatorio. Entonces, ¿por qué razón? Para evitar el fraude. Es decir, no se podía perseguir ni sancionar a quienes cumplieran aquellas obligaciones que imponía la ley. Y tenemos que tener en cuenta que en realidad este tipo de sufragio es más una obligación que un derecho, porque en realidad no es que tengamos la posibilidad optativa de votar, sino que esta es una imposición, una carga social. Se va a utilizar el padrón militar como para evitar los adulteramientos en este sentido, y la primera elección se va a hacer en 1914 a nivel de las elecciones provinciales, y los resultados van a marcar que lo que esperaba la oligarquía, que era que se incorporara estos nuevos partidos en un carácter de minorías, empieza a ponerse en cuestión. En realidad la marea y el descontento es mucho mayor, y efectivamente hay un sector liderado por Miguel Cané que trata de volver atrás, pero ya resulta imposible. Decías, es universal, ya era universal el voto, pero se excluía a las mujeres. ¿Por qué excluía esta nueva ley a las mujeres? Bueno, excluía porque en realidad en casi todo el mundo estaban excluidas. Es más, ni siquiera eran prácticamente casi sujeto de derecho. Incluso en la estructura de la propiedad, la mujer estaba en un carácter de minoridad respecto de los hombres. ¿Y cuándo y por qué se produce el primer golpe de Estado que, bueno, interrumpe de alguna manera esta evolución, digamos, democrática que venía teniendo la Argentina? Y el primer golpe se produce en 1930, y eso tiene que ver con varias razones. La primera es que esas clases propietarias encuentran que la democracia ha generado una ampliación de derecho y distribución del ingreso, la puja distributiva, con la que no están de acuerdo. La segunda, que en realidad les molestó mucho la política de YPF y ellos querían tener el control del subsuelo. Y la tercera, que frente a la crisis del 29 y la depresión posterior querían tener el control político como para poder guiar la nave del Estado en lo que venía. Y de hecho lo vamos a ver, por ejemplo, en el pacto Roca-Ranciman, que implicó un perjuicio para el conjunto, pero un beneficio para las clases ganaderas. Alberto, un placer, como siempre, escucharte. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Volveremos a consultarte seguramente. Estamos hablando de